tiene la ecuación x a la quinta menos 18x más 2 igual a 0 soluciones que pertenezcan al intervalo. ¿Qué es encontrar la solución de un intervalo, de una ecuación? ¿Qué es encontrarla cuando uno dice cuál es la solución de x más 1 igual a 3? ¿Cuál sería la solución si yo les dijera eso? ¿Cuál sería la solución? El valor de x. ¿El valor de x que qué? Que haga que dé cero la función. ¿Que haga que eso qué? Perdón, no alcancé a escuchar. Que De sea cero. verdadera. Claro, que sea verdadera la igualdad. Entonces, yo lo que estoy buscando es que por lo menos haya algún valor, que haya uno, con que haya uno me alcance y me sobra. Entonces me está preguntando, ¿existe algún valor que haga que esa igualdad sea verdadera? ¿Existe algún valor tal que cuando yo lo reemplace ahí por la x, por esa x, haga que todo eso me dé igual a 0? Entonces, para eso, ¿qué teorema piensan ustedes que deberíamos trabajar ahí? ¿Con qué teorema? ¿Con qué teorema piensan que deberíamos trabajar ahí? ¿Bolzano? Con Bolzano, claro, con Bolzano. Entonces, voy a escribir primero lo que me está preguntando. Ustedes fíjense que si yo llamo a esto que tengo acá, a esta primer parte, lo que está en el primer miembro de la igualdad, a eso lo voy a llamar f de x. ¿Está bien? A esa es a la que voy a llamar f. Entonces, si yo lo pienso así, la pregunta que me están haciendo es, ¿existe un c perteneciente al intervalo? Y si yo lo encuentro dentro del intervalo abierto, con más razón va a estar dentro del intervalo cerrado, ¿está bien? Existe un c en ese intervalo tal que el f de este c me da igual a 0. Y bueno, si yo lo planteo así, esta es la respuesta que me va a dar Bolzano. Si yo lo planteo así, es a lo que responde Bolzano. Es la respuesta de Bolzano. Ahí es donde me doy cuenta que es Bolzano el que mejor responde. Entonces, planteémonos por acá un costadito, ¿cuáles serían las hipótesis que tenemos que verificar de Bolzano, el teorema de Bolzano? ¿Cuáles son las cosas que tengo que tener en principio en Bolzano? Las cuestiones que tengo que tener en Bolzano son dos cosas. Yo las llamo por lo general hipótesis, creo que en álgebra en algún momento las van a llamar hipótesis también si no han visto métodos de demostración. Esas se llaman hipótesis, las cosas que yo tengo que tener a priori justas y necesarias para poder concluir lo que me va a decir Bolzano. Entonces, a esta la llamo hipótesis 1 y digo, bueno, la función tiene que ser continua
continua. ¿En dónde tiene que ser continua? En un intervalo cerrado, AB. Continua en un intervalo cerrado AB. Hipótesis 2. Lo que les decía antes, que tienen que tener distintos signos. Por lo general se suele escribir esto, f de A por f de B, distintos signos en los valores de la función justo en los extremos del intervalo. ¿Está bien? O decir que f en A, digamos, decir eso es lo mismo que decir, otra forma, si ustedes lo quieren escribir todo, es f en A debe tener distintos signos que f en B. Digamos, eso es lo que estamos diciendo ahí. Con esas dos hipótesis, verificadas esas dos hipótesis, Bolzano va a concluir, una vez que estas dos se verifican, voy a poner así en rojito, una vez que tenemos todo eso verificado, Bolzano nos va a decir, si vos tenés todo eso, yo lo que voy a poder decirte, eso se llama tesis, es la conclusión, ¿está bien? Lo que concluye Bolzano, te va a decir, entonces te voy a decir que existe un C perteneciente al interior de ese intervalo, por eso es abierto, sin pensar en los extremos, tal que el f de C te va a dar igual a 0. Vas a encontrar un C tal que la f de C, es decir, al reemplazar por ese valor C, tu ecuación va a valer 0, es decir, vas a encontrar una raíz. Bueno, dicho esto, era el teorema de Bolzano, es simplemente para que pensemos en los que nos está enunciando el teorema de Bolzano. Lo voy a poner ahí. Entonces, ¿cómo lo aplico a lo que tengo? Entonces, lo primero que tengo que ver es si la función que armé, la función f que armé, es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, primero, esto sería como la hipótesis 1, la que voy a verificar. Verifico la hipótesis 1. Entonces digo, a ver, ¿esta f es continua en ese intervalo? ¿Es o no es continua en el intervalo menos 1, 1? Díganme ustedes. Sí, es continua. Es continua. Entonces voy y me fijo. F es continua. ¿Por qué es continua? Porque es una función polinómica. Perfecto. Es continua en el intervalo por ser una función polinómica, como dice nuestro compañero.
continua en R, y en particular obviamente si son continuos en un conjunto que es más grande, con más razón en uno que es más chiquito. En particular en el intervalo menos 1, 1. Ahí me quedó justificada la continuidad en el intervalo. Voy con la segunda hipótesis. Por ahí leía en el chat que ustedes me preguntaban que alguien preguntaba cómo hago que en realidad que este producto sea menor que 0. Nada, es simplemente hacer el cálculo. Compruebo a ver si es cierto, a ver si sale o no. A ver, f en menos 1, ¿cuánto me da? F en menos 1. Y hago la cuenta, no me queda otra. F en menos 1 me va a quedar menos 1 a la 5, menos 18 por menos 1, más 2. ¿Eso cuánto nos da? 19 positivo. Ok, ¿por qué es? A ver, es menos 1 más 18, eso me está dando ahí 17, más 2, efectivamente es 19. Ustedes pueden mirar si quieren simplemente las cuestiones de signo y decir, este es positivo, digamos, ver esta aclaración que yo puse acá abajo. También podrían mirar esto y decir, el de arriba es positivo, el de abajo es negativo. Bueno, si es que nos da negativo hay que mirarlo a eso. Y bueno, y de ahí decir, tienen distintos signos. O hacer el producto y mostrar efectivamente que ese producto nos da menor que 0. Yo voy a pasar acá la otra hoja, pero antes de mostrarles ahí la próxima hoja, voy a copiar para poder hacer el cálculo de la F en 1. F en 1, ¿cuánto nos va a dar? A ver, es 1 a la quinta, menos 18 por 1, más 2. Ahora sí paso a la próxima hoja. ¿Cuánto me va a dar eso? Menos 15. Menos 15. Uh-huh. Y ahí también, ¿ven? Es decir esto, bueno, este es negativo, el otro es positivo, tienen distintos signos, ya está, lo miré. Acá yo lo que puedo hacer, decir, efectivamente, f en menos 1 por f en 1 es igual a ¿cuánto? Era 19 por menos 15. ¿Cuánto me da eso? 19 por menos 15. Y muestro lo que me va a dar. Ustedes hagan el cálculo, por ahí yo no tengo calculadora acá a mano. Hagan el cálculo, pero les va a dar menor que 0. Les va a dar negativo. ¿Está bien? Bueno, una vez que mostré esto, entonces, ahora sí, dadas esas dos condiciones, digo, bueno, por Bolzano, por el teorema de Bolzano, podemos concluir lo que concluyó Bolzano, ¿no? Podemos concluir que existe, concluyo lo que me dice Bolzano, existe el C entonces, perteneciente al intervalo menos 1, 1, tal que f en C es igual a 0.
¿Qué estoy diciendo acá? Por si no se entiende, estoy diciendo que existe. Es como decir que en vez de poner el X, es como encontrar algo particular, es un X igual a C. Tal que ustedes fíjense que si yo hago el reemplazo en f de X por el valor de C, Bolzano me dice, cuando vos reemplaces por ese C, ¿qué te va a quedar? Seguro es C a la quinta, bueno, lo que te dé, C a la quinta, menos 18 por el C más 2, pero al hacer ese reemplazo por este valor de C, seguro que te va a dar igual a 0 esa cuenta. ¿Está bien? Eso es lo que está concluyendo Bolzano. Digamos, hasta acá basta y sobra con todo lo que uno dijo para asegurar lo que nos pedía el ejercicio. ¿Está bien? Esta cuenta que yo les hice acá es simplemente para que se entienda ahí lo que está diciendo Bolzano. ¿Está bien? Uno lo que puedo decir entonces, para concluir respecto de lo que nos preguntaba nuestro enunciado, entonces voy a poder decir, por lo tanto, tiene soluciones la ecuación, por lo tanto, la ecuación x a la quinta menos 18x más 2 tiene igual a 0, perdón. Tiene, por lo menos, porque Bolzano me dice existe una, que existan más eso es otra cosa, pero por lo menos una hay. Tiene, por lo menos, una solución. En el intervalo menos 1, 1. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Digamos, ahí aseguré y escribí la conclusión respecto de lo que me preguntaba, con palabras, digamos. Con Bolzano, aplicando Bolzano, ya está, digamos. Por lo tanto, la ecuación esta que nos estaban dando, efectivamente, tiene por lo menos una solución en ese intervalo. ¿Está bien? Acá los voy a leer, espérenme que... Ahí va. Menos 2,85 daba. Bueno, así lo pongo. Menos 2,85. Ahí lo puse. Porque es un polinomio, muy bien. ¿Entendió entonces por qué, cómo hago esto para que la multiplicación sea menor que 0? Simplemente, no es que yo hago, simplemente calculo ese producto. Y bueno, ese producto tengo que verificar que me dé menor que 0. Si no me da, no puedo aplicar Bolzano, no puedo concluir lo que me dice Bolzano en realidad. ¿Está bien? No sé, capaz que puedo tomar un intervalo más chico. Capaz que si no me... Supónganse que me hubiera dado los dos positivos. Y bueno, yo capaz que lo que podría hacer es fijarme con valores que estén adentro y capaz que puedo tomar un intervalo que sea más chico, que esté contenido en el menos 1, 1. ¿Está bien? Como para ir fijándome, capaz que justo los valores extremos me daban positivos. Y bueno, es cierto, en esos extremos yo no puedo aplicar Bolzano porque me va a dar positivo, positivo o negativo, negativo si es que me hubiese dado. Entonces busco algo un poco más adentro, en donde uno me dé positivo y el otro me dé negativo, y ahí verifico la condición del cambio de signo.
que eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque la función es continua, que lo fuerte ahí es la continuidad. Después los cambios de signo uno lo tiene que chequear obviamente para aplicar Bolzano, pero quizás es algo más fácil para formar y acomodar el teorema y que nos permita concluir respecto de lo que nos pide. ¿Está bien? Algo más había acá, parece que pusieron por ahí algo, que no los leí. Ok, buenísimo. Bien, allí entonces hicimos de Bolzano. Que yo les puse acá, entonces eso no es necesario poner, les voy a poner acá, con una flechita, ahí les puse. Eso no es necesario que lo escriban, ¿está bien? Escribir, es para que uno... No es necesario escribir. Era simplemente para acomodar o para que pensemos en qué es lo que nos está dando Bolzano, de qué nos está hablando cuando uno dice encuentro ese C. Ese C obviamente en el intervalo, ¿no? Este C tiene que caer, qué sé yo, será el menos 0,5, el menos 0,1, no sé qué valor será. Bolzano ni sabe qué valor es. Ni siquiera te pide que lo calcules o que lo encuentres. Entonces, lo único que dice es que existe. Ahí adentro hay uno que cuando vos reemplazás en esa ecuación, hace que sea verdadera esa igualdad. Verifica la ecuación, digamos. ¿Está bien? Eso es lo que hace. Ahora. Bien. No sé si tenían alguna otra consulta que yo me haya salteado acá y que no la haya leído en el chat. Entonces díganme. Y miramos. Cualquier cosa me avisan y miramos. Siempre los teoremas tienen que tener en cuenta eso. Hay una parte que uno tiene que tener de antemano. Esas condiciones matemáticamente, digamos, se llaman hipótesis. Yo tengo que tener estas hipótesis. Si vos tenés estas cosas, digamos, estos detalles, digamos, de la situación, entonces Bolzano o es alguien que descubrió que si tenías esto, entonces lo otro pasaba. Bolzano o el teorema del valor medio o lo que sea que uno tenga para aplicar ahí, te dice, bueno, si vos tenés esto, vas a poder concluir, y la conclusión es inmediata, porque Bolzano, o quien sea, como se llama el teorema, te lo va a asegurar. Entonces, yo tengo que tener estas condiciones y poder asegurar esto. Entonces, si yo lo aseguro, concluyo lo otro. ¿Está bien? Porque por ahí hay veces que uno no tiene idea por ahí de las condiciones o de qué es un teorema, y es eso, digamos. Siempre uno habla de hipótesis y de tesis o de conclusión, cuando uno dice, cuando te piden concluir respecto de, o podés asegurar tal cosa, cuando te dicen asegurar tal, es porque se están refiriendo a algo respecto de nuestra tesis de los teoremas. Profe, Sí. una consulta. Sí. La parte escrita coloquial abajo. Por lo tanto, la ecuación tal, ¿eso es necesario para justificación?
No, no, no. Yo porque lo adecuo, digamos, a lo que me pregunta específicamente el enunciado, pero vos con que apliques el teorema y que concluyas esta parte de lo que les decía acá, hasta esta parte, lo que concluye el teorema ya está. ¿Está bien? Lo que pasa es que como acá uno lo concluye en en este intervalo, y a mí, ¿qué me pedían? ¿En un intervalo abierto, en un intervalo cerrado? Bueno, en el intervalo uno tiene que entender que cuando uno concluye cosas en el intervalo abierto, estoy como en el interior del intervalo. Así que si está en el interior, y obviamente va a estar la solución en el cerrado, ¿está bien? Entonces, no, con que vos apliques el teorema y puedas concluir lo que, si el mismo teorema te concluye lo que te está pidiendo el ejercicio, basta y sobra. ¿Está bien? Ah, buenísimo. Sí, sí, esto yo lo hice acá como para adecuarlo y para decirle, bueno, entonces estamos concluyendo efectivamente lo que nos pedía el teorema. Acá les puse los corchetitos porque es en el cerrado que me lo pedía el problema, la situación que me plantearon. Pero con que apliquen el teorema de Bolzano y que ustedes se estén dando cuenta que es Bolzano efectivamente el que concluye lo que nos pide, ya está. Esto es porque yo lo escribo así como para darme un poco más de idea, como para que me asienten un poco más las cosas, nada más. Si escriben hasta ahí, uno lo va a tomar bien. Si se aclaran un poco más, hay que aclarar y escribir bien las cosas, nada más, y también va a estar bien. Yo lo concluyo, por lo general lo escribo, pero no es necesario. Es necesario hasta Bolzano, hasta acá. Si vos trabajaras sobre un intervalo más chico, lo que les decía antes, digamos, si el intervalo que a mí me hubieran dado justo en los extremos, suponete, no sé, que me hubiera dado algún intervalo en donde no hay cambio de signo, entonces yo lo que empiezo a armar es, me empiezo a mover un extremo nada más, no los dos, porque si no uno se vuelve como loco y se desorganiza. Entonces lo que hago es como mover un extremo, cambiarlo, siempre hacia el interior, digamos. Lo muevo hacia el interior porque tiene que quedar ahí adentro del intervalo que me hubieran pedido. Entonces, como ahí se modifica bastante el teorema, entonces yo ahí sí concluyo, estoy obligado como a escribir esa última parte, porque estoy trabajando sobre una parte más chica del intervalo. Armé otro intervalo para aplicar Bolzano. Lo que pasa es que si armo otro intervalo, digo, bueno, pero este intervalo está contenido en el intervalo que me están pidiendo. Así que, por lo tanto, encuentro solución en ese intervalo que me están pidiendo. Bolzano lo tuve que aplicar en uno más chico, pero la conclusión es sobre el intervalo que me estaban pidiendo. ¿Se entiende? Ahí sí como que se hace necesario estas conclusiones que uno escribe acá. ¿Está bien? Cuando Bolzano se está aplicando sobre el mismo intervalo y se concluye sobre ese mismo intervalo, no hay problema, no hay problema. La cuestión siempre es cuando yo tengo que cambiar el intervalo, obviamente hacia el interior, quizá algo que me funcione más, que me funcione de hecho. Entonces yo digo, bueno, acá me funciona Bolzano, me funciona en este intervalo, yo puedo concluir sobre uno más grande entonces, porque ahí existe. No existirá, no te va a decir bien dónde, pero existe. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo. Bueno.
Bien, si necesitamos que veamos algún otro, me avisan y miramos. Profe, Sí, ahí pusieron en el chat si podríamos ver el ejercicio número 8A del TP2. ok, el TP2. Ahí voy, ¿eh? Que tengo que abrir otro TP ahora. El 8. 8A. Ajá. Ah, es el número E. A ver si tengo espacio. Espérenme. Sí. Ok. Bueno, voy a copiar el ejercicio 8. Bien, espérenme que voy a... Voy. Dejo esta hoja en blanco. Bien, voy a ir acá a la hoja, esto es la hoja 7, el ejercicio 8 lo copio acá. Bien,
Y entonces, el ejercicio 8 nos dice que tenemos que calcular este límite, que es el límite E. Y entonces tenemos que calcular el primero que tenemos acá, que es el E. Ese es el que me pedían, digamos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta las formas del límite E, que es siempre la indeterminación del estilo 1 a la infinito. Entonces me voy a poner acá al lado las formas del límite E, las escribo, es el límite para x tendiendo a 0. Como x tiende a 0, entonces si acá pongo un 1 más algo con variable, entonces va a ser el 1 más x para que siga tendiendo a 1, y arriba para que tienda a infinito va a ser el 1 sobre x. Esa expresión es la que uno dice tiene la forma del límite E, nos da como valor del límite el valor E. Y la otra expresión es el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito, también funciona, ¿no? A más infinito. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Es un 1 más algo, pero ese 1 más algo tiene que ser, el algo tiene que ser 0, o algo que tienda a 0. Entonces, como el x tiende a infinito, va a ser el 1 sobre el x. Y arriba, como tiene que ser el infinito, me basta con poner la variable que es la que tiende a infinito. Y ahí me queda el valor E. Esas son las dos expresiones a las que podemos asociar el valor E. A las que vamos a decir, bueno, estando en presencia de este estilo de expresiones, vamos a saber que nuestro límite va a dar E. Entonces, dicho esto, puesto a un costadito de la hoja para acordarme, para tenerlo ahí, voy a decir, a ver cómo vamos a resolver el valor A, el inciso A, perdón. Tengo el límite cuando x tiende a más infinito. Bien, ya tengo ese más infinito. Vamos a ver si efectivamente la indeterminación que tenemos es del estilo 1 a la infinito, o si podemos llegar a esa indeterminación si es que es necesario un trabajo previo. Entonces uno dice, cuando x tiende a infinito, ese valor k es una constante. Entonces una constante, un número dividido algo que es infinitamente grande, me va a dar que tiende hacia dónde. Todo esto que tengo acá, ¿hacia dónde tiende? Tiende a 0. Eso tiende a 0, muy bien, eso tiende a 0. Entonces tengo 1 más algo que tiende a 0. Entonces lo que está ahí en nuestro paréntesis, en la base, todo esto, todo eso, tiende a 1. Y bueno, y este que tenemos acá en el exponente tiende a más infinito. Así que efectivamente tenemos la indeterminación, y lo escribo acá arriba. Ojo, no escribo esto. No, eso está mal. Uno no escribe las indeterminaciones así. Igual uno no escribe tampoco esto. No, escribir eso está mal, porque esta cuenta no existe. Uno dice, es una indeterminación, es una tendencia, ¿está bien? Y no es una igualdad, porque eso no existe, ¿está bien? Entonces, es la indeterminación del estilo 1 a la infinito. Acá estoy escribiendo indeterminación, no estoy escribiendo una igualdad, es la forma de la indeterminación. Entonces, ahora sí voy a trabajar con igualdades, porque voy a trabajar sobre las expresiones. Entonces digo, bueno,
Pero yo la expresión con la que tengo que asociar este límite, ¿a quién la voy a asociar? ¿Al de arriba, al de abajo, a cuál? Uno podría asociarla a cualquiera de las dos, ¿eh? Lo que pasa es que hay unas que quizá sea un poco más directo el camino, está bien, porque tengo algunas formas, algunas partes que ya están establecidas, está bien, que ya, el 1 ya lo tengo, por ejemplo. Entonces tengo algunas cuestiones con las que yo empiezo a mirar estos dos límites, y capaz que me convenga más que otra, porque capaz que amerita un menor trabajo algebraico, quizá, ¿está bien? ¿Con cuál de las dos por ahí me conviene trabajar? ¿Con cuál de las dos me conviene? Podemos escribirlo como 1 sobre t. Ok, entonces, ¿con cuál de las dos expresiones voy a trabajar? Digamos, Con la segunda. Claro, con la segunda, con el x tendiendo a más infinito, digamos, es este el que por ahí me está diciendo cuál es la mejor expresión para trabajar. Entonces digo, bueno, trabajo con esa. Bien. Entonces digo, bueno, para trabajar con esa, y voy comparando. El infinito, el más infinito o el menos infinito, si fuera el caso, ya lo tengo. El 1 lo tengo, bien, el 1 lo tengo. El más lo tengo, ¿sí? El más lo tengo, es cierto. Y acá es donde voy a tener que hacer algo, porque tengo el k sobre el x, y acá me dice clarito 1 sobre el x. Tengo que llegar a esa forma, estoy obligada. Bien, entonces ahí es donde hago este cambio de variable. Y digo, bueno, vamos a hacer un cambio de variable. Se ve, parece currículum vitae esto. Voy a poner cambio de variable. Hago el cambio de variable y voy a decir, a ver, me quedaría entonces, voy a decir que k sobre x lo voy a llamar 1 sobre t, así es como lo llamo. Bien, bueno, bárbaro. Como voy a hacer este cambio de variable por una nueva que va a ser t, voy a tener que establecer hacia dónde me va a quedar una tendencia de t, y no lo voy a decir así nomás con t tendiendo a más infinito porque es a donde me tiene que quedar. Voy a hacer el cálculo, voy a mostrar que no es porque a mí se me ocurrió, es porque hice un análisis. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo te quedaría despejado t? Porque ya que tengo que hacer t tendiendo a algo, tengo que ver la forma del t para ver si efectivamente cuando el x tiende a más infinito, el t me queda tendiendo a más infinito también. Entonces digo, a ver, bueno, me va a quedar, ¿sabes qué me va a quedar? T igual a, vamos a hacer toda la cuenta, esto sería k por t igual al x. Si k por t es igual al x, eso quiere decir entonces que t es igual a x sobre k. Acá quizá hay alguna cuestión para aclarar, ¿no? Pero se va a trabajar de la misma manera. Si x tiende a más infinito, ¿cómo me queda la tendencia de t? Pensemos en esto, ¿no? K sobre x, ¿hacia dónde me quedaría tendiendo? ¿No sería más infinito también? Claro, eso es dependiendo, digamos, del signo de k. Si k es positivo, me va a quedar efectivamente tendiendo hacia más infinito. Si k fuese negativo,
me hubiera quedado tendiendo hacia el menos infinito. Por ahí eso vamos a tener que aclararlo en futuros prácticos. No es que, ojo, no es que me vaya a cambiar esta respuesta que tenemos acá. Seguramente no me va a cambiar. Lo que sí me pasa es que las tendencias acá son distintos. Es distinto ver una variable tendiendo hacia el más infinito que tendiendo hacia el menos infinito, ¿está bien? Entonces estas cuestiones yo creo que las vamos a tener que, acá vamos a tener que decir respecto de acá si es positivo o negativo. Aunque me dé el mismo valor, pero el trabajo, lo que uno pone acá es distinto. Y es distinto el límite cuando yo lo miro con k hacia el más infinito que o con variable t, digamos, hacia el más infinito, o con variable t hacia el menos infinito. No puede ser que sea lo mismo, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a tomar, nosotros vamos a elegir t tendiendo hacia el más infinito. Entonces, recuerden que esto que estamos poniendo acá, ese x sobre k, es la forma de nuestro t. Es la forma efectivamente de nuestro t. Por eso es que pongo, entonces t tiende a más infinito. Esa es la que voy a elegir ahí. Después se los voy a decir a las chicas para que revisemos y nos acordemos después de hacer alguna aclaración ahí. Entonces acá me queda. Con eso. Buen día. Hola, buen día, Marta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que volvimos sobre el práctico 8, inciso A. Y acá, 8, inciso A, el práctico 2. No, 8 me quedé pensando en práctico. Ok, No, dale. Yo para anotar y tener en cuenta. Ok, dale. Sí. Porque acá en el trabajo, viste que tenemos el límite, la forma del límite, y nos fijábamos acá que, vos fíjate, cuando hacemos el cambio de variable nos queda de esta forma t, ¿no? Sí. X sobre k. Sí. Si x, para mirar la tendencia del nuevo límite, Sí. con la nueva variable en realidad, Sí. decimos, bueno, si x tendía más infinito, la forma Sí. x sobre k, ¿hacia dónde Sí. tiende? Pero eso depende del signo que tome k. Y no hay ninguna aclaración respecto de quién No hay está. ninguna aclaración. Eso decías, habría que aclarar. Claro, que hay que aclarar, porque seguramente, obviamente no me va a cambiar seguro la respuesta, pero el límite queda escrito distinto y es distinto mirar el límite con una t tendiendo a más infinito que con una t tendiendo a menos infinito, digamos. Exactamente. Aunque el resultado me dé lo mismo, digamos. Sí, o sea, una posibilidad es dejarlo así como, o sea, aclarar desde el principio, con K Claro. mayor que 0, O k menor que 0. o entre paréntesis, no sé, o poner aclaración, considerar Claro. K mayor que 0 y K menor que 0. Claro. No sé, eso es por hecho acá, pero tenés razón. Claro. Ay, siempre surgen cosas, ¿eh? Bueno. Sí, pero es... Sí. Bueno, acá que habíamos vuelto sobre justo nos dimos cuenta. listo. Bueno, yo lo que voy a hacer es considerar nuestro K mayor que 0, así que voy a decir, bueno, el T, por lo que dijimos recién, está tendiendo al más infinito. Entonces nos va a quedar el límite para, digamos, voy a poner acá esto como una especie de aclaración, diciendo, bueno, yo lo que estoy considerando es esta parte, ¿no? La de esa parte. Eso es lo que estoy considerando ahí. ¿Está bien? Que ese K está tendiendo a más infinito. A 0, a mayor que 0, mayor que 0. Entonces el X tiende, el T tiende, nuestro T tiende, se me borró esto, nuestro T tiende hacia más infinito. Entonces nos queda 1 más el 1 sobre T, y arriba como reemplazamos, porque antes teníamos X, entonces ahora tenemos que tener algo en nuestra nueva variable que se llama T.
Entonces tenemos que fijarnos, porque ese X, ¿qué forma tiene? Ustedes fíjense en el despeje que hicimos, ahí es donde salió cómo era nuestra forma para el X. Acá la tenemos. Acá tenemos el X. Entonces digo, bueno, esta forma del X, en realidad con variable t, va a ser K por t. Bueno, entonces eso es lo que voy a escribir. X, según esta nueva variable, su equivalente es K por t. Bueno, pero acá todavía no tengo del todo claro mi expresión, esta con la que estamos trabajando. Tengo que dejarla escrita así. Es 1 más 1 sobre x elevado a la x. Es 1 más 1 sobre la variable elevado a la variable. Tiene que estar así, simplecito. Entonces digo, a ver, ¿cómo me quedará? ¿Cómo lo trabajo? Y bueno, acá tengo un producto de exponentes. En eso pienso, bueno, ¿cuál es la operación de la que viene? Según propiedades de potencia. Entonces, según propiedades de potencia, digo, me queda el límite para t tendiendo a más infinito y me va a quedar 1 más 1 sobre t, cuando se multiplicaban los exponentes es porque venía de potencia. Bueno, entonces potencia de potencia. Y ustedes fíjense que acá hemos conseguido la forma, todo esto que tengo acá, es la forma del límite con obviamente nuestro t tendiendo a más infinito. Todo eso nos da E. Y entonces me queda, lo escribo acá abajo, es E elevado a la K. Y ese es nuestro resultado. ¿Se entendió? Este asterisquito que les puse ahí no lo voy a poner ahí, lo voy a poner sobre, digamos, la justificación acá, para que ustedes lo vean. Es por esta conclusión, digamos, por esta elección que hice respecto de K. Si hubiera elegido con el K menor que 0, me va a dar lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, hay que escribir como es, no nos aclaran el valor de K, como les decía, es distinto escribir el T o mirar esa variable en el más infinito que mirarla en el menos infinito. Uno mira distinto hacia un lado o hacia el otro. El resultado que me dé lo mismo, eso es otra cosa, pero uno tiene que dejar en claro hacia dónde es que estoy mirando el límite ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Yo justo, profe, esa parte no la logro entender, de por qué más o menos infinito, o sea, cómo se lleva, Al más cómo infinito. específico, claro, porque si K es mayor que 0, es más infinito, y si K es menor que 0, es menos infinito. Claro, por eso, digamos, el ejercicio me debería haber aclarado acá qué considero, si K positivo o K negativo. Si K es positivo, vos fíjate que cuando vos haces la división del X tendiendo, el X tiende a más infinito, entonces yo digo algo positivo dividido algo positivo va a ser la respuesta a algo positivo, muy grande, pero positivo, entonces está tendiendo hacia el más infinito. Si yo digo el K tiende, es negativo, porque no me dicen del signo de K. Si el K es negativo, entonces hubiera dicho, algo que es positivo dividido algo que es negativo me va a dar negativo. Está bien, voy a mirar para el otro lado, para el lado izquierdo. Pero infinita, voy a mirar hacia el infinito, pero para el lado de izquierdo, ¿está bien? Entonces, yo
¿Por qué es que tengo que aclarar que si el K es positivo o si es negativo? Porque si no, ¿qué pongo acá? ¿Con el t tendiendo hacia el más infinito o con el t tendiendo hacia el menos infinito? ¿Qué pondría? Si yo no sé cuánto vale K, ¿qué pongo acá? ¿Qué pondrían ahí? ¿Lo hubieran dejado así nada más a secas? ¿Hubieran dicho, bueno, t tendiendo hacia el más infinito? ¿Lo hubieran dejado así? ¿Cómo lo hubieras dejado? Digamos, a lo que voy ahí es que uno, digo, te va a dar lo mismo, porque vos vas a hacer el mismo trabajo después con el t. Con ese t tendiendo hacia el más infinito, bueno, lo que dijimos recién, y te va a quedar la misma forma. 1 sobre t a la, a la k por t. Te va a quedar así. Y acá, si hubieras elegido con el k negativo, te hubiera quedado con el t tendiendo hacia el menos infinito y te hubiera quedado la misma forma. O sea, cada vez que entras un coso te lo ofrece como para grabar, ¿entendés? ¿Dónde? Understand? Perdón, no sé si me preguntan algo, ¿tienen el micrófono encendido? Vos también estás grabando. Chicos, tengan cuidado con los micrófonos. Yo estoy escuchando, Blanca, capaz que vos no escuchás, ¿eh? Yo estoy No, escuchando lo que te preguntan. ¿qué me preguntaron? ¿Lo repetís? Porque a mí no me quedó clara la pregunta, sinceramente. Sé que se refiere respecto al K. Al margen de lo que preguntaban respecto al K, ahora que escribiste esto y que estoy entrando en tema, porque viste cuando entras desde medio descolocado, en el caso de que K fuese menor que 0, tendrías que t tiende a menos infinito y acá en el segundo, en el último renglón que escribiste, Blanca, sería, estoy pensando ahora, sería, habría que considerar ese k que está en el exponente junto con la t, habría que considerar que este k es negativo, entonces la cosa cambiaría, ¿no? Claro. Porque no, tendríamos que aclarar en el TP que K es mayor que 0. No obstante, vino bien en este momento que no se haya aclarado, digo, por estas cosas de que no sé por qué no les queda claro que dependiendo de si K es positivo o negativo, T tiende a más o menos infinito. No alcanzo a entender qué es lo que no entienden. ¿Entendés? Chicos, no alcanzo a entender qué es lo que no entienden. Tiene que ver con la regla de los signos, ponele. Si tenés, este x tiende a más infinito, o sea que este x es un número positivo. Pensarlo como un número positivo. Un número positivo. Si k es mayor que 0, también es un número positivo. O sea, el resultado es infinito. X sobre K es infinito. Ahora la pregunta es, ¿es infinito positivo o negativo? Bueno, X es positivo. Si K es positivo, entonces X sobre K tiende a más infinito. Después, si X es positivo, que eso es inamovible porque X tiende a más infinito, es positivo. Pero si K es negativo, por la regla de los signos, si querés mirarlo por ese lado, para no memorizar, tenés un número positivo dividido un número negativo, ¿qué te da ese cociente? Negativo. O sea que tenés que es menos infinito. Eso es lo que está planteando Blanca. Vino bien Blanca, para repasar ese concepto, más allá de que tengamos que corregir y aclararlo, más allá de eso. Vino bien.
¿Está bien? ¿Se entiende? Es más que nada porque uno va a mirar la tendencia incluso del T para distintos lados. El signo de K es el que me va a determinar si voy a mirarlo hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Y bueno, y de ahí el trabajo que corresponde hacer. ¿Está bien? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. El diseño de TP de continuidad, el punto 7, En donde el de estoy, continuidad, en el TP3. sí, es correcto. Ok, El punto ok. 7, en Ujú, donde estoy intentando aplicar el teorema de Bolzano y no ujú. me da un intervalo. Yo le puedo dar yo puedo inventar tipo por ejemplo, intervalo de 0 a 1, por ejemplo. Puedo tomar un Claro, intervalo cualquiera y ahí de probar. hecho, claro, ahí de hecho la idea de lo que ustedes se tienen que apiolar, digamos, es de formar, es de tomar un intervalo que te sirva. Ah, Sí, bien, sí, sería y después error, ¿no? Probar claro. ahí. Ah, Claro, listo. probar, digamos, no te vayas muy lejos, digamos, uno intenta, vos fijate de probar quizá con, con Claro, valores claro. que no te vas a ir a probar el 1000 y bueno, capaz que si te da, bueno, podés usarlo, pero las cuentas se te van a hacer más pesadas quizá. Bueno, el intervalo lo armás vos, mientras que funcione Bolzano o lo que tengas que aplicar, digamos, para poder asegurar lo que te pide la consigna, no hay problema. Bien, perfecto, gracias. ¿Está bien? Hola Blanca, buen día. Buen día Marta. Hola, Hola, ¿cómo buen día, estás? Nayara. Venía a relevarte. Bien, bueno, voy a dejar de compartir nuestra pantalla, entonces, bien. Y los voy a dejar acá con